Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá. Vamos a estar estudiando una nueva parashá. Y esta parashá se titula Mishpatim. Parashá Mishpatim. Esta parashá comienza en Shemot o Éxodo, capítulo 21:1 al capítulo 24:18. Shemot o Éxodo, como lo leemos en nuestras Biblias, capítulo 21:1 al 24:18. Cuando nosotros vemos lo que se conoce como la Torá, que para algunos es como desagradable o sienten cierto rechazo hacia ello, muestran que no han entendido, que no conocen lo que es la Torá. La ceguera en el ser humano, sobre todo en aquel que es religioso, es muy difícil poder ver más allá de lo que su sistema de creencia le permite. O sea, la persona está presa en ese sistema. Y es importante que tomemos en consideración que la Torá no es un libro de historia y mucho menos un libro religioso, y que tampoco traduce como ley. La Torá es un libro que nos enseña quién es Hashem, quiénes somos nosotros, lo que representa ser creado a su imagen y semejanza, el propósito general, pero también el particular de cada uno de nosotros. Nos enseña a conocernos, poder ver hacia nuestro interior nuestras cualidades, poder conocer y evaluar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud. La Torá nos enseña temas de ética, de moral. Dentro de la misma vamos a ver leyes, pero nos muestra toda una cultura que, a diferencia de las culturas de las naciones que fueron creadas por el hombre, la que aparece en la Torá es creada por Hashem. La pregunta que podemos hacernos es: si la Torá fue dada por Hashem y creada por él, ¿puede haber algo que sea malo, dañino, esclavizante, legalista o algo que nos perjudique? Creo que necesitamos ser objetivos y quitarnos los lentes religiosos para ver las cosas de la mejor forma. Entiendo que muchas veces no se aprecia la verdad porque estudiar verdades a través de una versión, y sobre todo la Reina Valera, y peor aún la Reina Valera 1960, no nos ayuda a extraer una verdad. Y cuando vemos que la gente tiene conceptos como la ley de Moisés, que no va acorde a la verdad bíblica, porque simplemente es la persona que recibe la palabra, que recibe el mensaje, que recibe todo de parte de Hashem, él simplemente es un mensajero. No fue que Moisés se sentó a crear e idear de qué manera podía plasmar leyes. Todo esto lo estableció Hashem. Ahora, si el mundo y cada uno de los países se rige por una constitución, el mundo entero también establece tratados. Dentro de los países, las provincias, los estados, las ciudades tienen sus reglas, tienen sus leyes, tienen sus normas. Inclusive dentro de una casa existen normas de convivencia. ¿Por qué una persona puede pensar que Hashem no establece un orden en todo este mundo a través de un sistema de leyes que nos permitan caminar de forma correcta? ¿O es que tenemos un concepto de Hashem anarquista? Por lo tanto, cuando empezamos a evaluar todo esto, hay muchos conceptos y formas de interpretar totalmente distorsionadas que necesitamos redefinir, que necesitamos revisar y también cuestionar.
Así que esto es importante porque a través de lo que vamos estudiando, vamos encontrando muchos recursos que nos permiten tener una mejor visión de tantas cosas, pero también de ordenar nuestras vidas. Es más que evidente que en la Tanakh hay muchas cosas que están descritas. Por lo tanto, el orden de los acontecimientos, el orden de los temas, no es cronológico, y eso es importante tomarlo en consideración. Todos los acontecimientos que allí están plasmados simplemente nos están mostrando una verdad de ciertos eventos que se dieron. Es por ello que siempre debemos utilizar y buscar la lógica en medio de lo que estamos leyendo para saber qué es lo que se viene transmitiendo y mantener esa coherencia con el mensaje para no extraviarnos en el camino. Así que poder interpretar apropiadamente y seguir esta relación entre los temas que se mencionan y que muchos están conectados es sumamente importante para poder deducir de ello el mensaje que Hashem a través de la Torah nos quiere transmitir con dicha conjunción entre temas diferentes. Cabe destacar que la palabra Torah no traduce como ley, traduce como instrucción. Cuando los hebreos llegan a Har Sinai, o lo que es el monte de Sinaí, llegaron con un corazón que había sido tocado, que había sido impactado por todo lo que Hashem hizo en Egipto para liberarlos. Pudiéramos decir que entraron en un proceso de purificación los unos con los otros y de esta manera estar en las mejores condiciones. Esto que se da, y de allí los primeros eventos donde vemos esa relación de Hashem directamente con el pueblo, es sumamente importante. Creemos que el primer momento, o tal vez el único momento, donde todos los hebreos, y en este caso Israel, estuvieron en una hermandad absoluta donde no hubo ningún pleito y se vieron como uno. Inclusive la expresión que se utiliza es que fueron vistos como un solo cuerpo, producto no solamente de la unidad, sino la unanimidad que existía entre ellos. Dice la Torá que una de las condiciones que se necesitan para poder recibir la misma de parte de Hashem a nuestra vida y aplicarla diariamente es tener un corazón limpio de muchas cosas que son parte de nuestras cualidades negativas que necesitamos tratar y ordenar. Celos, envidias, enojo, ira, deshonestidad, la mentira, malos sentimientos, tantas cosas que son parte de esas cualidades negativas que necesitamos procesar, que son necesarios poder atender. La Torah es un libro que enseña cómo vivir en el día a día. Si actualmente quieres recibir una porción de Torah, tienes que empezar por trabajar internamente tu ser a través de la misma, empezar a depurar o a limpiar todo lo que internamente tú posees. Conocer tu interior, que es como un mundo, es importante, es vital, porque eso va a ayudar en tu relación con Hashem, en tu relación con todos los que te rodean y sobre todo en la relación que tienes contigo mismo. Hashem le dice a Moshe que le va a dar un mensaje antes de revelarse al pueblo en el monte de Sinaí. Y le dice que tiene que preparar a todas las personas que están allí para ese momento. A las mujeres con mucha delicadeza y a los hombres con mucha firmeza. Cada uno tiene que oír en la forma e intención que esa palabra va a quedar implantada en su corazón.
La persona tiene que saber con quién está hablando, a quién tiene al frente, porque cada persona necesita oír el mensaje en su nivel, en la etapa que está viviendo, en las condiciones en las cuales está y lo que necesita oír. Y cómo él lo puede oír es sumamente importante. Sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, sea hombre, mujer, un anciano, es importante saber a quién nos estamos dirigiendo. Así que Hashem enseña cómo se debe transmitir la Torá, y una persona que quiere transmitir la Torá debe saber a quién tiene de frente, o sea, el público a quien le está hablando y cómo se transmite el mensaje, la forma de transmitirlo, las palabras que utiliza, tener esa empatía, tener muchas cosas que van a permitir que el mensaje sea captado. Nosotros podemos estar en un salón dando una conferencia, imagínense que sean 100 personas, y por ser un público diverso, lo que usted está exponiendo, las 100 personas no lo están interpretando de la misma manera. Cada quien está sacando conclusiones basadas en una interpretación de lo que se dice. En este caso, Hashem está mostrando una verdad a través de Moshe, para que indistintamente quien sea y su condición, todos puedan recibir e interpretar de la misma manera el mensaje. O sea, no podemos pararnos frente a un público y decir, bueno, este es el mensaje, y darles el mensaje y que todos los van a recibir de la misma manera, porque no es verdad. O sea, se debe tener muy claro a quién se tiene frente a sí mismo, o frente a uno o al que va a exponer, para saber de qué manera va a transmitir aquello que Hashem le está revelando. Si la Torah se transmite de manera particular, quiere decir que es más fácil poder llegar o poder mostrar algo con la probabilidad que lo que se está transmitiendo lo pueda entender tal cual como el emisor se lo está mostrando. Pero cuando un mensaje no es para alguien en particular, sino para un grupo, es más difícil. Entonces, toda la sabiduría, la manera de poder mostrar un mensaje, en este caso Moisés, a una diversidad de personas, inclusive de culturas que estaban allí, y que todos pudieran captar el mensaje, no fue una tarea fácil, pero eso nos muestra la capacidad de Moisés para poder enseñar. Si sabes cómo transmitir un mensaje según la persona que tienes para recibirlo, las cosas se van a oír de acuerdo a lo que tú tratas de transmitir o tratas de enseñar o tratas de mostrar. Aunque sea el mismo mensaje, para un público diverso, todos van a poder captarlo. Si no lo dices como el otro lo puede oír, no lo va a entender y se pierde todo lo que se hizo. A una mujer, si le hablas con mucha firmeza, lo más probable es que más allá de escuchar tu mensaje, de escuchar, no de oír, de escuchar tu mensaje, se va a sentir ofendida, se va a sentir lastimada. Va a sentir que el tono de voz es inadecuado, se puede bloquear como se bloquean los niños cuando los adultos le gritan, y no va a prestar atención a lo que se está diciendo, que es lo mismo que le pasa a un niño. No tiene la capacidad de poder entender, de poder discernir aquello que se le está diciendo cuando se le está gritando, porque el niño, como mecanismo de defensa, simplemente se bloquea. No se le puede exigir que quien está frente a uno en el momento de emitir el mensaje escuche lo que se dice
cuando no se está expresando de la mejor forma o de la manera correcta o adecuada. Para eso se debe tener da'at. Y esta es una palabra muy importante porque tiene como muchas variantes al momento de poder aplicarla. Y más allá del conocimiento que se pueda tener para poder transmitir un mensaje, también la capacidad que tenga la persona de discernir, de tener sabiduría, de saber cómo entrar, ser un buen orador. Y de esta forma poder llegar a cada uno de los que son parte de ese público. Una gran parte de los problemas que nosotros tenemos son las relaciones interpersonales, y es porque no tenemos la sensibilidad para entender a quién tenemos frente a nosotros al momento de hablar, al momento de dar a conocer algo o al momento de tratar un punto. Y eso hace que la gente simplemente capte sonidos sin entender lo que se le está diciendo. Así que necesitamos mejorar mucho todo esto. Dice la Torá que Jacob le habló un poquito fuerte a Raquel, su esposa, y su manera es una manera muy hermosa o fue bien visto para otras personas. El mismo mensaje a la misma persona, pero cada uno está interpretando la manera como Jacob le habló de forma diferente. Unos piensan que fue una manera muy hermosa, muy elocuente, otros piensan que fue un poco fuerte. Pero es importante que podamos visualizar que aquello que transmitimos, es importante que tratemos de que no quede la menor duda y que de esta manera la gente pueda entender realmente el mensaje que se transmite. A veces, en ciertos momentos, he visto que ciertas palabras o tecnicismos no ayudan para poder interpretar algo que se trata de decir. Y con eso no quiero que seamos personas que utilicemos un lenguaje tan coloquial, porque hay palabras que son difíciles de expresar de esta manera y que también pudiera ser una barrera lo coloquial, porque solamente lo captaría el público de esa cultura con esa idiosincrasia a la cual se le está emitiendo el mensaje. Y muchas veces sucede cuando escuchamos personas en un canal en YouTube y utilizan muchos modismos de su país o muchas expresiones autóctonas, eso genera ruido. O sea, esto hace que no se entienda el mensaje. Y en el caso de la Torá, no podemos cometer ese error. En el caso de la Torá, debemos tratar de que el mensaje y lo que está plasmado en ella llegue a las personas. Todo esto lo he querido establecer como introducción, porque en la Torá se abarcan muchísimos temas y siempre se crean confusiones, siempre hay personas que interpretan de manera equivocada, a pesar de que es el mismo mensaje, se sacan conclusiones diferentes. Y creo que la responsabilidad de todos aquellos que enseñamos, que damos una instrucción, una orientación a través de la Torá, debemos ser lo más explícitos, debemos ser lo más claros al momento de enseñar. No es demostrar a la persona que nosotros tenemos un conocimiento, que nosotros sabemos o algo por el estilo. El deber ser es que lo profundo, lo complejo de la Torá podamos transmitirlo de una manera sencilla y simple para que sea entendible, porque el objetivo es que la persona pueda vivir conforme a ella y jamás va a llevar a la práctica algo que no entiende. Entonces creo que a veces en la enseñanza muchas personas tratan es como que de demostrar que saben mucho
y eso no quedaría la menor duda, pero todo lo que transmitió no sirvió para que la persona lo tome como una referencia al momento de evaluar su vida y qué hacer o qué dejar de hacer. Quiere decir que ese mensaje no fue efectivo. En el caso de la Torá entiendo que muchas cosas son complejas, son profundas, pero también debemos tener claro que es dependiendo del nivel de lo que se quiere transmitir. Y para eso debemos evaluar también el público y el nivel que tiene el público al momento de entender para hacerle ver algo que se quiere enseñar. Eso no lo podemos obviar. Por eso vemos nosotros en la Torá que el primer mensaje que Moshe recibe de parte de Hashem, cuando le va a mostrar la Torá al pueblo, es que Hashem le dice: ten cuidado de cómo transmites el mensaje. Muchas personas no se han acercado a la Torá, no porque no quieran, sino que no le han hablado con las palabras adecuadas, con la forma correcta, con la manera que el otro necesita para prestar atención, para oír aquello que se transmite, aquello que puede captar. No se le puede decir a alguien que no tiene la capacidad de escuchar y entender y de alguna manera ofender a la persona haciéndolo ver como un ignorante, porque eso no le agrada a nadie. Y no tienes que ser la persona que en nombre de la verdad empiezas a decir muchas cosas que en verdad no están ayudando en nada a la persona que se lo estás diciendo. A veces gente que levanta la bandera de la honestidad y la verdad dice muchas cosas a la cara de alguien o a través de un canal que no cumple el propósito por el cual con una buena intención pudiera estar diciendo a alguien algo de forma constructiva, porque no es la manera. Así que debemos cuidarnos mucho en relación a todo esto cuando estamos transmitiendo aquello que Hashem ha establecido y las formas, porque es sumamente importante. Eso es lo que nos va a ayudar a que la palabra pueda llegar a cada uno. Cada persona que nosotros tenemos al frente tiene una manera de decodificar los mensajes. Esto está en lo que es su hogma, esa sabiduría que posee para poder descifrar aquello que se está diciendo y poder entender ese concepto. Y eso es lo que nos va a ayudar a tener mejores relaciones interpersonales. Porque recordemos que la dinámica de este mundo son las relaciones. Y cómo yo me relaciono con uno o con otro es lo que va a traer éxito a mi vida al momento de querer transmitir algo. Por ejemplo, muchos hablan de reino, muchos hablan de la importancia del reino, que somos ciudadanos de reino, pero es lo único que hacen, hablar del reino. El reino no es un estatus, no es un lugar, no es la manera como te autopercibes. El reino es una manera de vivir bajo ciertas condiciones espirituales que están regidas a través de la Torá y que establecen un comportamiento, una conducta en la persona que es parte de ese reino. O sea, la Torá te lleva al reinado total sobre tu vida cuando tú aceptas lo que el rey establece y vives conforme a ello. Porque es el rey el que establece tu manera de hablar, de ser, de actuar, porque él lo determina. Y ahí es la importancia de entender todo esto. Porque se habla mucho de reino, pero es muy abstracto lo que se oye al respecto. O sea, la Torá
quiere un acto para convertirnos en personas de la realeza, pero para eso debemos cambiar nuestra manera de vivir, y para eso cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de hablar. Eso es sumamente importante. Hashem le dijo a Moshe que se prepare porque se va a revelar de una manera única, nunca antes visto, su instrucción, cómo su presencia va a estar allí. Y va a ser a tal grado que está más que claro que la emuná, la fe del pueblo en Hashem, se va a profundizar con la revelación que va a traer. Y no es porque ellos no tenían emuná, o sea, no tenían fe. Claro que tenían fe. Y más al ver la manera asombrosa y todos los milagros que se dieron. Pero aquí estamos hablando de niveles de cercanía a Hashem. Niveles de cercanía a Hashem. O sea, ellos van a ir a un nivel más elevado que les permita conectarse o acercarse más a Hashem. Pero aquí, en el momento en que va a revelar la Torá, ese nivel más alto de cercanía de Hashem para la humanidad en ese momento, bajo esas condiciones. O sea, fue el momento en el que él entregó la Torá en Sinaí. Y ese día Hashem establece que los iba a llevar a un nivel que iban a superar su condición. Y de esta manera poder percibir la voz de Hashem y hacer de su vida algo totalmente diferente. Cabe destacar que aunque usted y yo creamos que tenemos emuná, que tenemos fe, y que hay bitajón Hashem, que hay confianza en él, siempre hay un nivel más alto y se van a dar diversas situaciones para que logres alcanzarla. Son como desafíos, como retos que se presentan en ciertas circunstancias para ver cómo tú decides o reaccionas frente a dicho evento. Y allí es donde se mide esa confianza que se ve manifiesta a través de la emuná o de la fe. El mismo Hashem le hace la advertencia a Moisés diciéndole que se prepare porque el pueblo estará tan emocionado que van a querer acercarse al monte, pero no pueden. Si se acercan más de lo que deben, puede haber una catástrofe. Diles al pueblo que en 3 días vendrá una revelación, pero diles a cada quien también que según el nivel espiritual en el que hoy están y pueden percibir y recibir esa cercanía a Hashem, es donde deben estar y quedarse. Que no se acerquen más de lo que su nivel les permite. La cercanía a Hashem, producto de que Hashem se relaciona con los hombres dependiendo de la forma en la cual tú percibes a Hashem, es importante tener presente siempre eso. Como Hashem se relaciona con los hombres dependiendo de la posición y la condición espiritual de la persona, eso determina el nivel en que la persona está. Y esa cercanía con Hashem va acorde al nivel en que la persona está. O sea, no te puedes pasar y pensar que estás más cerca de Hashem o que puedes y quieres estar más cerca de Hashem, porque hay condiciones para ello. Y vemos que esto se manifiesta en la Torá. Es importante que cada persona pueda conocerse mucho más. Conocernos a nosotros mismos nos va a permitir entender en qué nivel estamos. Si me acerco de más, pierdo mi lugar. Y Hashem quiere que le podamos servir de una manera auténtica y real desde donde nosotros podemos servir. Desde esa posición y condición, Hashem no te va a pedir o a demandar más allá del nivel en que tú estás, que va conectado con el nivel de fe que tú tienes basado en tu revelación.
O sea, nadie camina más allá de su nivel de revelación, porque eso determina también su fe. Espiritualmente es sumamente importante tener esto presente, porque es un concepto básico, pero que se ignora. Las personas piensan simplemente yo me acerco, yo estoy, yo me presento, yo puedo hacer esto, y no es así. Servir a Hashem, lo que es abodá a Hashem, tiene que ser desde el nivel espiritual en el que estás. Pero si tú no conoces tu nivel espiritual, tú puedes pasar el límite. Tú puedes hacer algo que Hashem no te está pidiendo, simplemente porque lo ves en otra persona que lo está haciendo y tú crees que también puedes, o porque te gusta o deseas hacer algo. Resulta que no es así. Si te pasas del nivel haciendo algo que no se te demanda, pero que tú quieres hacer, vas a tener problemas. No verás a un sabio decir que hace 1000 cosas que él está consciente que no hace. El sabio conoce sus limitaciones. Ejemplo, una persona que es novata no corre con profesionales aunque lo desee y participe. Ya sabemos lo que va a suceder y cómo va a terminar la carrera. También sabemos quién va a llegar de primero a la meta. O sea, debemos tener conciencia de cuál es nuestra posición delante de Hashem y el nivel en el que estamos para transitar en él, y en su momento tendremos los recursos y pasaremos por diversos procesos que nos permitan estar en otro nivel. Si no, vas a tropezar y caer. Es importante que tengas presente: camina conforme a lo que tienes. Camina conforme a lo que tienes, no conforme a lo que ves en otra persona cuando camina. Camina conforme a lo que tú tienes, no conforme a lo que ves en otra persona cuando camina, porque ustedes no son iguales. Esta parashá es sumamente importante, y por eso lo que he dicho previamente, porque necesitamos entender los conceptos que están en la misma. Y de hecho la parashá se titula Mishpatim, y los Mishpatim son leyes que nos muestran la manera como debemos relacionarnos los seres humanos. Los Mishpatim son las leyes que rigen el comportamiento, la conducta que establecen los seres humanos cuando se relacionan. Y la razón por la cual esta sección recibe el nombre de Mishpatim nos viene dada justo en el primer verso, cuando dice: estas son las leyes, hablando de Mishpatim, que les vas a dar o que vas a presentar delante de ellos para su consideración. Aquí el término leyes lo vamos a ver en muchas Biblias traducido como Mishpatim. Sin embargo, para muchos rabinos, en realidad la palabra Mishpatim traduce como ordenanzas civiles o de carácter civil. No debemos confundir los términos leyes, estatutos y ordenanzas, porque a pesar de que todo está dentro de un marco legislativo, son totalmente diferentes. Inclusive son todos misbot o mandamientos, pero a su vez están divididos en categorías. Por ejemplo, hay una categoría donde vemos nosotros los edut, que son ordenanzas que nos permiten poder tener una relación con Hashem mucho más sólida. Los hukim son estatutos donde Hashem demanda algo que no tiene una explicación del por qué, ya que los hukim están establecidos para medir la confianza que se tiene en Hashem cuando Él demanda algo. O sea, el objetivo es medir la obediencia.
Y los mishpatim son las leyes que regulan las relaciones entre los seres humanos. Eso es importante porque en la Torá debemos tenerlo claro. Ahora bien, también debemos diferenciar cuando hablamos de misbot o mandamientos, lo que es conocido como misbot de la Torá y misbot de los rabinos, que en este caso serían misbot ve Rabanán. Hay muchos mandamientos que están dentro de la Torá y otros que tienen origen de los rabinos tomando como base la Torá. Son instrucciones establecidas por ellos durante el proceso del desarrollo de nuestro pueblo en diferentes lugares, en diferentes tiempos, tomando en consideración las condiciones del lugar. ¿Para qué? Para que siempre la Torá la podamos llevar a la práctica indistintamente donde estemos y el tiempo que estemos viviendo. Así que en esta parashá encontraremos principios fundamentales de lo que más tarde se va a conocer como alajá, que es de la raíz alaj, que traduce como caminar. O sea, estas son las bases para determinar la manera como nosotros caminamos, como nosotros nos conducimos. Y de allí surge todo esto que tiene como base lo que conocemos como Torah Shebitav, que es la instrucción revelada por Hashem y que quedó plasmada en letras, o lo que es igual a la Torah escrita, y la explicación de la misma para ampliar lo que aparece en letra, que es conocido como Torah Shebeal Peh, o la instrucción dada de forma oral para ampliar todos estos conceptos, y la cual es enseñada como tradición oral a través de mecanismos que utilizan los rabinos para poder transmitir, para poder enseñar todos los aspectos legales que consideren pertinente en un momento dado. En palabras de Joseph Albo, en realidad dice que es imposible que la ley revelada del cielo prevea las circunstancias de todos los tiempos, ya que son innumerables los casos nuevos que se presentan a diario en materia de derecho y en otros campos, al punto que ningún libro podría contenerlos. Es por eso que determinadas reglas de interpretación, o conocido como midot, a los cuales la Torah escrita hace alusión, fueron transmitidas a Moshe en Sinaí para que los sabios de cada generación puedan estar en condiciones de establecer por medio de estas reglas de interpretación la manera de observar o de obedecer lo que está en la Torah para ese tiempo. Eso aparece en el Sefer Haikarim 3, o capítulo 3, perdón. Cuando todas estas instrucciones son dadas a los hijos de Israel, son los jueces de Israel los encargados de llevarlas a la práctica y de enseñar cómo aplicarlas a la vida de todo el pueblo. Ninguno que no tenga la investidura apropiada tiene autoridad para aplicar en la comunidad israelita sus propias interpretaciones de la Torá. Hay muchas interpretaciones de la Torá, o un texto podemos interpretarlo de muchas maneras porque hay niveles de interpretación, ¿ok? Y cada una va profundizando sobre la otra. O sea, ninguna interpretación va a cambiar o contradecir lo que previamente se dijo. En pocas palabras, si hay una cita donde se dice que algo es blanco, no van a decir que a través de un método de interpretación es negro, sino que el método de interpretación va a decir que es blanco, y otra regla de interpretación va a decir es blanco y los motivos, otro va a decir las ventajas de por qué es blanco, y así van profundizando y ampliando todo, tomando como base que la Torá establece que es blanco. Y esto es lo que hace que confiemos
en que la Torah siempre nos va a direccionar porque siempre está apegada a ese centro, a ese pilar, ese fundamento revelado por Hashem. Así que todo lo que se transmite y se debe obedecer siempre viene de parte de los jueces de Israel, o conocido en hebreo como Dayan. Es interesante notar que las palabras jueces en muchas partes de la Tanakh aparece como Elohim. Inclusive en Breshit, capítulo 1, cuando leemos que en el principio creó Elohim, está hablando de la forma como Hashem, como juez, como autoridad suprema, se presenta o se revela en un momento. Ahora, ¿por qué se le da a los jueces el mismo nombre que se le da a Hashem, o el mismo título que se le da a Hashem como Elohim? Y es que los jueces o estas autoridades han sido investidas por una autoridad máxima que es Hashem, para establecer las condiciones propicias para que la gente camine alineado a la instrucción dada desde el cielo, y que de esta forma podamos acercarnos a Hashem y vivir en medio de un ambiente de Kedushá o de santidad que nos permita poder emularlo a Él y así actuar conforme a su semejanza, y de esta manera reflejar su imagen, porque de esta forma fuimos creados. Entonces, cuando una persona recibe esta autoridad de parte de Hashem, es como si Hashem mismo estuviera presente a través de esta persona. Esto nos indica que alguien de autoridad debe estar muy consciente de la investidura que ha sido colocada sobre sí por representar a Hashem, como lo vemos en la escritura. Vemos claramente que dice que Hashem estaba a través de alguien reconciliando el mundo consigo mismo. Entonces, esta persona que es instrumento de Hashem, que en este caso es Yehoshua, dice la escritura que era el instrumento de Hashem para reconciliar al mundo con Hashem. Si es la forma como Hashem actúa a través de los tiempos, utilizando personas a las cuales coloca esta investidura, entonces la persona debe saber portar la investidura. El gran problema es que vivimos tan presos en la realidad que las personas que nos rodean no ven la investidura que la persona como autoridad posee. Y esto hace que el trato y la relación sea tan simple, sea tan básica, sea tan superficial como hablar con cualquiera. Cuando uno ve a una autoridad, por ejemplo un rey, uno lo reconoce por su ropa, por el traje. Cuando en un tribunal entra un juez, también por lo que él porta y el lugar que se le ha dado. Cuando uno ve a un general y uno ve su traje, las condecoraciones, las medallas, uno identifica esa autoridad. O sea, en el plano terrenal podemos identificar a una autoridad indistintamente el grado que posea, pero lo identificamos. En el plano espiritual se hace más difícil. No vemos esa investidura. Primero porque la persona está presa en la realidad y no percibe lo que en el ámbito espiritual ha sido delegado, conferido a esta persona, inclusive el título que porta. Y esto hace que de alguna manera lo veamos tan natural o como tan igual a nosotros, que creemos que estamos en la misma condición y en la misma posición y lo tratamos de esa forma, siendo tan irreverentes, siendo tan irrespetuosos con la autoridad.
Y es allí donde tenemos problemas porque la línea de respeto se pasa y empezamos a hablar de la autoridad o a decir cosas de la autoridad. Inclusive podemos incurrir en la Lashon Hara hablando de la autoridad. Y esto sucede muchas veces. Y como este mundo se rige por leyes y la mayoría de esas leyes son espirituales, y las personas las ignoran, mucha gente vive las consecuencias de violentar estas leyes producto de su ignorancia o el desconocimiento de las mismas, ya que el desconocimiento de la ley no lo hace exento de la culpa. Entonces, una persona que no conoce todo este marco legal, hablando en lo espiritual, y las leyes que lo rigen, es propenso a violentar mucho de ello y por eso va a tener una vida con serios problemas, unos más que otros, por aquello que está violentando. Y en este caso es más que evidente que el trato hacia la autoridad y lo que representa esto muchas veces se violenta. Y de allí las consecuencias por violentarlo, porque las leyes están allí. Y nuestro deber es tener conciencia de ellos y poder despertar y salir de esta ceguera que destruye, y por algo Hashem a través del profeta dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es una gran verdad. Entonces, a los jueces se les da el mismo nombre o el mismo título de Hashem porque han sido investidos con esta autoridad para representar a Hashem. Cuando una persona está investida de la autoridad dada por Hashem, entonces puede portar lo que Hashem le ha designado. Por ejemplo, vemos nosotros en la Tanakh, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, que dice, segundo libro de Crónicas 19, y dijo a los Elohim: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Hashem, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Esto se lo dijo a los jueces, pero dice, en hebreo dice, y dijo a los Elohim. Entonces muchas veces se traduce esto como dioses, y ahí está el error, porque no está hablando de dioses, está hablando de autoridades, que en este caso son jueces, que son los encargados de juzgar, pero dice juzgar en lugar de Hashem. O sea, es como si Hashem estuviera juzgando a través de la autoridad. En los salmos también lo vemos, por ejemplo en el Salmo 82. Salmo 82 dice que Elohim está en la reunión de los Elohim. En medio de los Elohim juzga. Entonces la máxima autoridad, el juez supremo, que es Hashem, está en la reunión de los jueces, que son representantes de Hashem y actúan en nombre de Hashem para establecer el orden dentro de este sistema. Pero en medio de esas autoridades o de esos jueces, Hashem está. En el Salmo 9, también nos dice claramente: te sientas en el trono juzgando con justicia. Te sientas en el trono juzgando con justicia. La manera como se debe proceder. Con justicia. Eso es lo que Hashem espera de cada una de estas autoridades. Qué importante cuando nosotros podemos conocer la Torá y los principios que están dentro de ella para caminar conforme a ello y evitar violentar todo esto. Recordemos que en la parashá anterior, que es Yitro, nosotros estuvimos leyendo acerca de la revelación de la Torá, y ese evento es considerado como único en la historia espiritual de la humanidad. El pueblo de Israel
presenció la revelación más grande por parte de Hashem y vivenció un acontecimiento espiritual indescriptible, más allá de todo lo sucedido en Egipto y posterior a Egipto. Concluido ese evento, el pueblo que vive en este plano terrenal sujeto a estas dimensiones, debe buscar la forma como elevarse para mantenerse en una posición y condición que le permita la cercanía con Hashem. Quiere decir que los que estuvieron allí deben orientar su vida diariamente en pro de ese acercamiento a Hashem, y que esa Torá que fue revelada desde los cielos, poder llevarla a la práctica viviéndola cada día, ya que la Torá es básicamente una forma de vida, no es simplemente una forma de pensamiento, de ideas, de conceptos, sino también de actitudes que expresan las convicciones internas que poseemos de aquello que Hashem reveló. La interrelación entre actitudes, conductas y comportamientos es evidente en nuestra vida. Es por eso que inmediatamente después de la revelación de la Torá, es que vemos entonces cómo empieza a promulgarse todo este marco legal que abarca los aspectos de la vida en lo nacional, tanto lo civil, lo espiritual, lo familiar y todo lo relacionado con la cultura dada por Hashem. Y este marco legal, que es la que determina la forma de proceder correctamente delante de Hashem. Dentro de esta parashá aprendemos varias cosas y quiero destacar algunas, como el principio de Midah Keneged Midah. El principio de Midah Keneged Midah es algo que mucha gente desconoce y otros que lo han interpretado de forma incorrecta. Midah Keneged Midah es la manera de impartir justicia, no venganza. Muchas personas confunden la justicia con venganza. Es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que ver esto, es que cuando le suceda esto, y en nombre de la justicia, lo que en verdad están es clamando por venganza. Y dentro de todo ello, hay algo que es conocido como el ojo por ojo y el diente por diente. Para muchos que leen sobre esto se les hace familiar, asumen de manera incorrecta que es algo literal. Y no es el fundamento establecido en la Torá. En este caso, el ojo por ojo y diente por diente, que en hebreo es Midah Keneged Midah, se refiere a la manera de indemnizar a una persona o resarcir el daño que se ocasionó. Y esto lo determina un Beit Din o una casa de justicia, y establece algo que se llama Kenazot. Las Kenazot son como las multas que se deben pagar para indemnizar o para poder resarcir el daño. Y hay 5 tipos de formas de hacerlo, que son las más conocidas y que quiero mencionar. Estas 5 formas establecidas en la Torá para indemnizar o resarcir el daño son Nesek, que traduce como el daño, y se considera la persona cuánto valdría en condiciones normales para realizar una labor y se le resta por su incapacidad. O sea, esta persona que se dañó, que se afectó, que se lastimó, se le tiene que indemnizar. Entonces, esta persona realiza una labor que en condiciones normales pudiera recibir como pago, por ejemplo, $100,
Y la manera de poder resarcir el daño es dándole ese monto que es lo que pudiera recibir. Ahora, el tiempo y todo esto por el cual se le debe pagar este monto lo determina el tribunal a través de cómo sería la vida útil de este trabajador. De esta forma, entonces se establece justicia. Otra manera de indemnizar se conoce como sarg. Sarg traduce o está relacionado con el sufrimiento. Se calcula cuánto estaría la persona dispuesta a cobrar por el sufrimiento ocasionado. ¿Ok? Por ejemplo, hay personas que dañan a alguien y el daño emocional, la afectación emocional por lo que vivió, por lo que experimentó, generó un sufrimiento y este sufrimiento se debe indemnizar para resarcir el daño y para ello se calcula cuánto la persona dejó de percibir producto del sufrimiento. Otro tipo de indemnización es ripui. Ripui, que es curación, es que la manera de indemnizarlo es hacernos cargo de todos los gastos ocasionados por el daño. Si una persona se le hizo un daño y tuvo que ser llevado a una clínica, todos los gastos que genere la clínica, más los medicamentos y todo esto, es lo que se le debe dar a esta persona que producto de un daño, entonces ahora está padeciendo de algo. Otra forma de indemnizar es shevet, que es el lucro cesante. Es como pagar todo el tiempo que esta persona pudo laborar y que no va a percibir ese dinero por su condición. O sea, se le hizo un daño, la persona de pronto quedó en una condición en que no puede trabajar, queda incapacitado totalmente, pero tenía vida útil de trabajo 10 años. ¿Cuánto puede ganar esa persona en 10 años? Eso se le tiene que retribuir o dar para resarcir el daño. Y por último, de las 5 maneras de cómo indemnizar y que son las más conocidas, es boshet. Boshet viene a ser como la vergüenza, ¿ok?, que vive la persona producto del daño. Bueno, es que se habló de esta persona, se desacreditó, afectó su moral, afectó la visión que se tiene de esta persona en el público, el daño moral, X o Y, y esto le generó una gran vergüenza. Entonces se debe pagar el costo que genera esta vergüenza por estar incapacitado, y dependiendo de la posición que ocupa en la sociedad es la manera como se le va a resarcir. Entonces, cuando hablamos de midá kenegue midá, o de ojo por ojo, o de diente por diente, que es como se conoce, pero midá kenegue midá traduce como medida por medida. Midá kenegue midá traduce medida por medida. En las Biblias he visto como ojo por ojo y diente por diente. Es una forma de indemnizar. En Shemot capítulo 21, Shemot 21 verso 1, Hashem le dice a Moshe: y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos, hablando de los israelitas. Y estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos. La voz hebrea traducida aquí como ordenanzas alude a todas las normas de contenido social. Rashi, un gran comentarista de siglos pasados, explica que la partícula conjitiva, que es la I de la frase de apertura, cuando vemos que dice y estas son las ordenanzas, alude que al igual que los 10 mandamientos, como es conocido, citado en la sección anterior, también estas fueron transmitidas por Hashem a Moisés en el monte Sinaí. Y por eso Rashi hace este comentario. Muchos sabios
hecho como que cuestionamientos o un replanteamiento frente a todo esto, diciendo que toda la Torá fue entregada por Hashem y no solo estas ordenanzas. Y responden: la intención es indicarnos que trascendamos nuestra limitada capacidad de percepción. No permitamos que el móvil que nos motiva, que nos incentiva a observar estas normas sea el simple factor social encapsulado en ella. Se debe ver más allá, cumplirlas sencillamente porque son la voluntad del Creador. O sea, lo que están estableciendo ellos es la kavaná, la intención o la motivación que tenemos nosotros al momento de hacer algo. No lo hacemos simplemente porque es un mandamiento o es un deber, que es muy importante, sino también porque hay algo más dentro de nosotros al momento de hacerlo. Vemos acá que dice: expondrás ante ellos. O sea, todo aquello que Hashem le reveló a Moisés tiene que ser expuesto. Dice: expondrás ante ellos. No dice en ningún momento impondrás. La Torá no se impone, se expone. Es un principio claro. Sin embargo, muchas religiones no exponen, sino que imponen. Y aquello que ha sido impuesto, si no se obedece, hay una sanción o una disciplina para aquel que no obedeció. Cuando Hashem, respetando ese regalo maravilloso que nos ha dado, que es el libre albedrío y con ello también la capacidad que tenemos de ejercer nuestra voluntad, deja que seamos nosotros quien decidamos. Por eso la Torá se tiene que exponer y cada quien, de acuerdo a la relación que tenga con Hashem, o conozca de sí mismo cómo perciba Hashem, o sepa de la Torá, entonces la persona hará uso de la misma para poder vivir conforme a ello. Pero en ningún momento vamos a ver que autoridades establecidas por Hashem, como jueces, que lo expliqué anteriormente, van a imponer algo. Todo guía, todo maestro no impone, expone. Un maestro debe ayudar a que la persona desarrolle su potencial y que pueda caminar superando cada vez más los niveles en los cuales está transitando. Darle recursos para desarrollar su potencial, conocerse a sí mismo, afianzar su identidad, caminar en pro de aquello que Hashem ha establecido como propósito para su vida y de esta manera ascender en lo espiritual a través de cada nivel que le permita acercarse a Hashem. Esto es lo que hace un maestro. Para ello, la enseñanza va a ser fuerte y muchas veces puede llegarlo a confrontarlo porque le tiene que mostrar qué es aquello que impide que pueda alcanzar su desarrollo espiritual. Le va a mostrar cuáles son los obstáculos y las barreras a vencer, y eso muchas veces no es fácil de aceptar. Hay gente que no ve sus defectos y hay gente que sí los ve, pero no los acepta. Y el maestro tiene que mostrarle a la persona a través de la enseñanza los defectos o errores que puede tener, pero también ayudarlo a superarlos, mostrándole diversas opciones para transitar a través de ellas y poder tener éxito. Un maestro nunca debe decirle a la persona o establecer a la persona una imposición de algo, porque estaría librando de la responsabilidad de sus actos a la persona a la cual está formando. O sea, el maestro tiene que enseñar, tiene que instruir, tiene que exponer, y el que está recibiendo todo esto es el que va a decidir qué hacer, pero también debe ser responsable de sus actos. Pero si el maestro se lo impone, entonces la persona justifica su error porque determina que fue el maestro el que le dijo que hiciera algo y de pronto eso salió mal.
más allá de las buenas intenciones que pueda tener el maestro. Entonces, el maestro no debe imponer, es menester que exponga y que explique hasta que el discípulo logre comprender cómo llevar a cabo o cómo llevar a la práctica aquello que se le está transmitiendo o aquello que se le está enseñando. Entonces, un maestro guía, orienta, ayuda, forma, capacita, y de esta manera le está mostrando algo a la persona que la persona no ve. Recordemos que el maestro está en un nivel diferente a aquel que está formando. Entonces, lo que un maestro ve, el otro no lo ve. Y por eso es que es muy difícil a veces enseñar cosas que las personas no ven. Si existen diferencias entre personas en cuanto a un tema o algo que pueda causar malestar, tienen que ser llevadas a un tribunal donde los rabinos determinen cuál debe ser el procedimiento frente al mismo. Por eso indica el verso: expondrás ante ellos, es decir, ante los jueces de Israel o ante los rabinos que existan en un lugar y en un tiempo específico, se deben exponer todos estos casos. Presentar una disputa ante un tribunal que no conozca la Torá quedaría todo a juicio de la interpretación privada que esta supuesta autoridad puede tener y que pudiera llegar hasta profanar el nombre de Hashem por el desconocimiento que posee. Porque muchas veces se puede congraciar o puede ser influenciado por lo que tiene el que está siendo acusado. Por eso es que hay muchas veces los sobornos, y dentro de la Torá eso está prohibido. Inclusive si el caso que se le presenta a un juez es de un familiar o es un amigo, un socio, por conflicto de intereses, el juez debe pedir que el caso se lleve a otro tribunal con otro juez que esté en capacidad de dictaminar de forma objetiva la sentencia que amerita el caso. Vemos también aquí que se aprende en relación a la forma como los jueces deben establecer las cosas, también cómo el pueblo debe ver a la autoridad, en el caso del maestro, cómo debe enseñar. Vemos el caso de las indemnizaciones y lo que es midá keneged midá, que viene a ser la forma como se le da a la persona de acuerdo al daño que haya ocasionado. Vemos en la Torá que está revelado todo lo que Hashem espera de cada uno de nosotros, pero es decisión nuestra seguirle o darle la espalda. Hasbe Shalom. La libertad no es hacer lo que deseamos. La persona libre es aquel que puede controlar su inclinación o su yetzer. Al que se conquista a sí mismo es alguien que realmente es libre. Es libre aquella persona que puede dominar sus impulsos y reacciones frente a diversos estímulos externos. No olvidemos que obedecer es para actuar en aquello que no nos gusta. La obediencia es necesaria para hacer cosas que Hashem demanda o establece y que no nos gusta. Por eso la obediencia. Pero si a usted le dicen que cumpla con un mandamiento, que ejemplo, que el mandamiento sea comerse algo que a usted le fascina, usted lo va a hacer porque le gusta. Para eso usted no necesita la obediencia, porque de manera natural lo va a hacer. Por eso es que la obediencia, el obedecer, es cuando entramos en un conflicto entre lo que se debe conforme a la Torá y lo que se quiere conforme a un alma no renovada, un alma no procesada, que se guía de acuerdo a estos estímulos. Entonces la obediencia es para actuar en aquello que no nos gusta, pero que es lo mejor, que es lo que determina Hashem, es aquello que nos ayuda a crecer, es lo que nos ayuda a desarrollar nuestro potencial. Cuán difícil es acatar un mandamiento, pero cuando se acata
nos elevamos porque superamos algo que internamente nos tenía frenado. Cuando usted obedece, cuando usted actúa conforme a lo que se le está enseñando o lo que se le está diciendo, para que usted tenga una mayor conexión con Hashem, usted está pasando a una nueva etapa, producto de un nuevo nivel por lo que ha superado. Vivir conforme a ello es lo que hará que se pueda mantener en esa condición espiritual que lo acerca a Hashem. Creo, de acuerdo a lo que establece la Torá, que podemos ejercitarnos a través de la obediencia para acercarnos a Hashem. Pero tener una vida o ser constantes en esa cercanía con Hashem es lo difícil. Yo puedo realizar actos que me acerquen con Hashem, pero luego de haber hecho el acto, vuelvo como que a alejarme. Pero mantenerme cercano es el deber ser. Y allí es donde muchas veces fallamos, porque no hemos desarrollado como que esa capacidad. O sea, tenemos todavía como que una mentalidad muy religiosa, y dentro de nosotros existen como muchas barreras, muchos kelipot que no nos permiten acercarnos y que tampoco estamos trabajando para quitarlos y que el acercamiento se dé y de esta manera ser uno con Hashem. Por ende, hay momentos en nuestra vida que nos sentimos en un Egipto, sea un área interna, o sea un lugar, o sea porque tenemos relación con ciertas personas que no nos ayudan, que nos limitan, que no nos permiten crecer. Eso se transforma en un Egipto. Pero también es porque de alguna manera nos domina o esclaviza. O sea, nos sentimos como prisioneros de alguien o de algo, hasta que la luz de la Torah impacta nuestra vida y nos muestra el camino de salida, pero tocará a nosotros si queremos salir o no. Nadie sale de donde no quiere porque se siente muy cómodo. Cuando menos te imaginas, ya tú amas la prisión. Una cosa es que tropecemos con la piedra y otra cosa es que amemos la piedra con la cual tropezamos. Miren, siempre Hashem nos va a guiar, nos va a mostrar ciertas señales hacia dónde debemos ir o cuál es el propósito en la vida, y nos va revelando ciertas cosas para ver si las percibimos y podemos caminar conforme a ellas. En ese momento es cuando nuestra vida empieza a dar como un giro para que transitemos por una nueva etapa donde podamos dejar o echar a un lado muchas cosas que nos bloquean o nos frenan en nuestro crecimiento e impiden alcanzar esos niveles que nos ayuden a estar cercanos a Hashem. Hay algo que es la iluminación. La iluminación son esos destellos de luz que en un momento es como si tuviéramos conciencia, como que captamos algo o nos damos cuenta de algo, como que se abriera una ventana y podemos ver ampliamente un paisaje y nos damos cuenta que necesitamos o debemos hacer algo. Pero como es simplemente un momento, un destello, y por eso se le llama iluminación, es la forma como Hashem nos está diciendo hacia dónde caminar, pero queda de parte de nuestra si esa iluminación la vamos profundizando, vamos buscando y vamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que se transforme en una senda. Porque Hashem puede darnos esa iluminación y resulta que no hacemos nada. Y Él vuelve a mostrarnos o vuelve a hablarnos y no hacemos nada. Así como Samuel en el momento en que, estando muy joven, Hashem lo llamaba y él no sabía. Él no sabía que era Hashem. Hay gente que Hashem les habla y no saben que es Hashem. Y hay autoridades que no saben qué consejo darle a alguien que es llamado por Hashem. Eso también sucede. Entonces,
preste mucha atención cuando usted perciba que de alguna manera tiene esos momentos de iluminación donde Hashem lo está llamando o donde Hashem lo está como que despertando o abriendo sus ojos en un área que es necesario trabajar o transitar. No pierda esto del frente, de su vista. Manténgalo siempre allí fresco en su mente, ¿oyó? Así que es importante tomarlo en cuenta. Aquí vemos en esta parashá también la ley en cuanto a lo que es al siervo hebreo y también a lo que son los esclavos, los años en que debe servir, y habla del séptimo año que debe salir libre, ¿ok? Vemos que la escritura establece que es una etapa o una condición de esclavo que solo dura 6 años y que de igual manera, como se da la redención final, en el séptimo día, también la persona en el séptimo año sale libre, ¿ok? Así que también habla mucho en relación a esto de los esclavos. Inclusive vemos casos donde personas que de pronto hacían un préstamo, debían dinero y no podían pagarlo, y entonces pagaban era de esa forma, ¿ok? También vemos en la Torá que hay una gran diferencia entre lo que es el esclavo y lo que es el siervo, y también es importante. También vemos dentro de ella en Shemot 21:14, y con esto culminamos, que dice: si uno se ensoberbece contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás de mi altar para aplicarle la pena capital. Si una persona se ensoberbece contra su semejante y lo mata alevosamente, lo sacarás incluso de mi altar para aplicar la pena capital. O sea, así sea una persona que es una autoridad y se dispone a servir en el altar, debe ser sacado para aplicarle la sentencia, ¿ok? Muchas veces a la persona se le enviaba al exilio, a la ciudad de refugio, para que hiciera teshuvá, porque en la ciudad de refugio quienes vivían eran los levitas y podían enseñar, podían ayudarle y transformar a esta persona en un Baal teshuvá, que es sumamente importante. Ahora, dice: si la persona mata alevosamente, y aquí entra algo que la Torá nos enseña. Matar alevosamente es todo aquello que hacemos con premeditación y alevosía contra alguien, y no necesariamente es dispararle para asesinarlo. También puede ser a través de las palabras que ofendemos, agredimos, dañamos, injuriamos, desacreditamos, descalificamos a una persona. O sea, estamos haciendo todo lo que es lashon hara. Inclusive, así sea cierto lo que se esté diciendo de esa persona, a eso se le define lashon hara. Por eso, la humillación por la cual la persona pasa, y que vimos que dentro de las indemnizaciones, o lo que es igual a midá que negue midá, hay una por la humillación, por el daño emocional que se le hace, que es otro tipo de indemnización y que se debe pagar. Una persona que en detrimento de otro descalifica, maltrata, juzga, señala o acusa de manera premeditada y en público es vista como asesinato. En la tradición religiosa, a diferencia de lo que la Torá establece, vamos a ver personas que asesinan a otros a través de la lengua, a través de la lashon hara, del hablar en contra de otro. Cuando vemos que esta persona es inocente, entonces se tiene que resarcir el daño. Y llama poderosamente la atención porque vemos que en los tribunales naturales la persona siempre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Inclusive el Pirkei Avot dice que cuando alguien es llevado por un fiscal al tribunal, el juez tiene que verlo siempre como inocente hasta que todas las pruebas y todo lo que se ha establecido y todos los testigos presenten algo que en verdad determine que la persona es culpable. ¿Ok? Sin embargo,
la tradición religiosa es totalmente diferente. Cuando vemos que alguien es más bien culpable hasta que demuestre lo contrario. ¿Ok? Dentro de la religión es al revés. Yo sospecho de alguien, ya es culpable, o yo digo algo de alguien, ya es culpable, a pesar de que la persona no estaba para defenderse, no fue frente a un tribunal, sino que se hizo en público. Y bueno, vamos a hablar de fulano, que hizo esto. Fulano no está un abogado para defenderlo, no se hizo conforme a la Torá, se violentaron todos los principios. Esto es un asesinato, de acuerdo a la Torá. Y esto es algo que cuando vemos nosotros en la Tanakh, esto es algo que tanto aborrece como abomina a Hashem. Este tipo de acto. No solamente que Hashem lo aborrece, sino que también lo abomina. Por eso hay que tener mucho cuidado de hablar contra una autoridad. Usted no se meta en eso. Deje que Hashem sea el que actúe. Bueno, pero es que es injusto, ¿cómo puede ser? Hashem está viendo todo y Hashem se encargará. Y si eso sucedió, por algo lo permitió Hashem. Algo va a enseñar, sea al que sufrió el agravio, sea la misma autoridad, pero deje que Hashem actúe. Usted no se meta en eso, porque entonces usted va a tener problemas por querer hacer algo violentando estos principios. Entonces, qué lamentable que en la religión una persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés, como lo establece la Torá y los principios, que la persona es inocente y que más bien lo que hay que demostrar es la culpabilidad. Vivimos en un mundo al revés. Por eso es que el profeta establece claramente de parte de Hashem que a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Y también se enseña que los pensamientos de Hashem son diferentes a los nuestros y los caminos de Hashem son diferentes a los nuestros. Así que hay que seguir adelante, conocer todas estas cosas poco a poco, llevarlas a la práctica para poder hacer las cosas de la mejor forma y de esta manera poder evitar daños potenciales que mañana se puedan presentar en nuestra vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasako Barú.